Hola, ¿qué tal? El día de hoy revisaremos números cuánticos. Los números cuánticos son números que podemos darle a un electrón de un elemento. Existen 4 diferentes tipos de números cuánticos: n, l, m y s. N se refiere al nivel de energía, es decir, el nivel en el que vamos a encontrar ese electrón. L se refiere a la forma del orbital donde encontraremos al electrón. M se refiere a la orientación que tiene ese orbital donde se encuentra el electrón. Y finalmente S, que se refiere a la orientación de giro que tiene el electrón. Pero revisemos cada uno de estos números cuánticos por separado. Tenemos entonces primero nivel de energía y lo vamos a identificar con la letra N. En la tabla periódica podemos encontrar que existen hasta 7 niveles de energía, por lo tanto el valor de N puede ir de 1 hasta 7. Y aquí podemos ver en esta figura que entre más grande es el valor de N, mayor es la energía de ese nivel. En cada nivel hay un número diferente de orbitales. Existen 4 diferentes tipos de orbitales y en cada uno de estos niveles puede haber de 1 a 4 de estos tipos. Revisemos los tipos de orbitales o la forma del orbital, que es el siguiente número atómico. Los orbitales, como les acabo de mencionar, pueden tener hasta 4 formas diferentes y los vamos a identificar con la letra L, la forma del orbital. Esta letra L puede tener 2 tipos de valores diferentes, puede ir del 0 al 3 o identificarse con las letras S, P, D y F. En cada orbital cabe un número diferente de electrones, por lo tanto es importante entender cuántos electrones hay dependiendo del tipo del orbital del que estamos hablando. Como les volví a mencionar, lo vamos a identificar con la letra L y puede tener valores de 0 a 1, 2, 3 o asignados a las letras S, P, D y F. Cuando nuestro orbital tiene el valor de 0 y es asignado con la letra S, le caben solamente 2 electrones, o dicho de otra forma, podemos colocar solamente 2 electrones en ese orbital. Cuando nuestro orbital tiene el valor 1 o está asignado con la letra P, le caben hasta 6 electrones, o podemos acomodar hasta 6 electrones en ese orbital. Cuando el orbital está identificado con el número 2 o con la letra D, le caben o podemos acomodar hasta 10 electrones. Y finalmente el orbital 3UF, al que podemos acomodar hasta 14 electrones. Los orbitales S, P, D y F tienen formas y tamaños diferentes. Los orbitales S ya habíamos visto ahorita que solamente podemos acomodar hasta 2 electrones, por lo tanto el tamaño es más pequeño dependiendo del nivel. En los orbitales P podemos acomodar hasta 3. Sin embargo, es importante que observen que existen 3 orientaciones del orbital P, porque en cada orientación podemos acomodar 2 electrones. En los D existen 5 orientaciones, porque en cada orientación podemos acomodar 2, y 2 por 5 nos da los 10 electrones que podemos acomodar en ese orbital. Y finalmente tenemos los F, que aquí podemos hablar de 7 orientaciones diferentes, ya que si 2 electrones caben en cada orientación, vamos a tener al final los 14 electrones que les caben a ese orbital. Importante entender que estas orientaciones las podemos expresar con otro número cuántico diferente. Ese número cuántico lo vamos a conocer como el número magnético y lo vamos a identificar con la letra M. Nos va a especificar la orientación, o de alguna forma lo podemos expresar en términos de la posición del electrón dentro del orbital M. Lo que están viendo aquí hace referencia a estas posiciones. Si recuerdan, en el orbital S solamente podíamos acomodar 2 electrones y solamente teníamos una orientación. Por lo tanto, la única orientación posible es la orientación con M igual a 0, porque solamente tenemos una y solamente caben 2 electrones, o podemos acomodar 2 electrones en el orbital S. En el caso del valor del tipo de orbital P, tenemos hasta 3 orientaciones diferentes, porque caben hasta 6 electrones. Estas orientaciones las vamos a identificar con números. El primero, el del centro, nos va a hacer 0 y de ahí vamos a ir al más 1
y al menos 1. Tenemos tres orientaciones donde podemos acomodar los electrones: 0, más 1 y menos 1. Lo mismo funciona para el D, nada más que aquí en lugar de tener 3 tenemos 5 y podemos acomodarlo en la posición 0 o en la posición más 1 o más 2, o en el lado contrario en la posición menos 2 o menos 1. Y finalmente el orbital F, en el cual tenemos 7 posiciones diferentes. ¿Cómo identificamos esas posiciones? Las identificamos como lo hicimos con los anteriores orbitales. El de en medio tiene un valor de 0, o es donde m es igual a 0, y de ahí tendríamos m es igual a más 1, más 2 o más 3, o menos 1, menos 2 o menos 3, lo que nos da las 7 posiciones diferentes. Finalmente, el cómo esté acomodado el electrón, ya sea como hemos colocado esas flechas hacia arriba o hacia abajo, nos va a hablar de la orientación del spin o la orientación de giro del electrón. Esta orientación de giro puede tener dos valores diferentes. Puedes tener un valor de más un medio o de menos un medio. Cuando nuestro electrón, que lo identificamos como esta flecha, lo colocamos hacia arriba, estamos asumiendo que la orientación que le estamos dando es de más un medio, mientras que cuando lo acomodamos hacia abajo, estamos describiendo que la orientación es de menos un medio. Estos 4 valores que acabamos de revisar son los números cuánticos de los electrones. Importante entender que existen dos leyes relacionadas, o dos reglas más bien relacionadas con los números cuánticos. La primera, la regla de exclusión de Pauli, la cual nos dice que no existe en el mismo elemento dos electrones que tengan exactamente los mismos números cuánticos, es decir, que tengan exactamente el mismo valor de n, l, m y s. No existen dos electrones que tengan exactamente los mismos valores. Esa es una regla. La segunda regla tiene que ver con la regla de la máxima multiplicidad, y es la regla que nos va a decir cómo vamos a acomodar los electrones en los diferentes orbitales. Para eso nos vamos a regresar donde hablábamos sobre el número atómico magnético, donde describíamos que existen diferentes posiciones para cada tipo de orbital. Cuando nosotros acomodamos electrones en los orbitales, tenemos siempre que empezar con el spin más un medio. En el caso del orbital S no hay mucho trabajo porque solamente tenemos una sola posición, por lo que empezamos primero con el spin más un medio. En el orbital P, que tenemos 3 posiciones, cuando querramos acomodar los electrones, tenemos que acomodarlos primero todos los que tengan el spin más un medio, es decir, primero spin más un medio y más un medio. Una vez que hayamos acomodado todos los más un medio, entonces acomodamos ahora todos los que son menos un medio, menos un medio, menos un medio y menos un medio del valor del spin. De esta forma acomodaremos de manera correcta los electrones. Lo mismo sucede para el orbital D, en donde vamos a ir colocando primero los electrones que tengan el spin de más un medio y posteriormente los electrones que tengan el spin de menos un medio, como estamos viendo en pantalla. Esa es la forma de acomodar de manera correcta los electrones, y esa regla se conoce como la regla de la máxima multiplicidad. Es decir, otra vez, no podemos acomodar los electrones en parejas inmediatamente. Tenemos que ir acomodando primero todos los que tengan el spin más un medio, y finalmente vamos a acomodar todos aquellos que tengan el spin de menos un medio, hasta terminar con todas las posiciones disponibles que tiene ese orbital. Esto que acabamos de revisar son los números cuánticos de los electrones y nos sirve para conocer e identificar a un determinado electrón en un átomo.